Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de drama, salseo y por supuesto muchísimas risas. Espero que estén listos para un vídeo que literalmente me tiene al borde del asiento. Agárrense porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando por internet y que me ha dejado completamente boquiabierta. Hoy vamos a diseccionar un rumor, una especulación, una auténtica bomba sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si nuestros adorados Eda y Serkan, bueno, los actores que los interpretaron, parece que han vuelto a ser tema de conversación. Pero no de la manera romántica que todos desearíamos. Prepárense porque lo que les voy a contar es sobre una supuesta reacción de Hande ante la victoria de Kerem en algo muy importante. Dicen por ahí que Hande borró la victoria de Kerem. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está el té? Aquí mismo. Vamos a analizarlo todo. Antes de que nos metamos de lleno en este culebrón turco, déjenme pedirles, con todo mi corazón, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, risas y, por supuesto, mucha información jugosa. Ya saben, el chisme es mejor cuando se comparte, así que suscríbanse y únanse a esta familia de chismosos empedernidos. Ahora sí, vamos al grano. Todos sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su romance en la pantalla en las series en Kalkapm o Love is in the Air para nosotros traspasó la ficción y se convirtió en una realidad. Fueron la pareja favorita de Turquía y me atrevo a decir, del mundo entero. Su química era innegable, sus fotos juntos hacían suspirar a cualquiera y todos creíamos que su amor era para siempre. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Los rumores sobre la ruptura comenzaron a circular y aunque ninguno de los dos confirmó directamente la razón, la distancia entre ellos era evidente. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras y tratando de dejar atrás el pasado. Y honestamente, durante un tiempo la historia de Hande y Kerem se enfrió un poco. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Recientemente Kerem Bürsin ha estado nominado y ha ganado un prestigioso premio, un reconocimiento a su talento y a su arduo trabajo. Obviamente la noticia corrió como la pólvora por las redes sociales. Fans de todo el mundo celebraron el triunfo de Kerem, inundando internet con mensajes de felicitación y apoyo. Y como era de esperarse, muchos se preguntaron, ¿qué pensará Hande de todo esto? ¿Lo felicitará públicamente? ¿Le enviará un mensaje privado? Aquí es donde entra en juego el rumor que nos tiene a todos en vilo. Según algunas fuentes, y ojo, esto hay que tomarlo con pinzas, Hande habría reaccionado a la victoria de Kerem de una manera peculiar. Dicen que Hande supuestamente eliminó o borró cualquier mención o rastro de la victoria de Kerem en sus redes sociales. ¡Boom! Ahí lo tienen. La bomba que les prometí. Ahora bien, antes de que salgamos corriendo a juzgar a Hande, vamos a analizar esta información con lupa. Primero, ¿de dónde viene este rumor? ¿Quién lo inició? ¿Hay alguna prueba concreta de que Hande realmente hizo esto? La verdad es que la mayoría de las fuentes son anónimas o se basan en capturas de pantalla que podrían ser fácilmente manipuladas. En el mundo de Internet es muy fácil crear una narrativa falsa y hacer que parezca real. Así que, por favor, no nos dejemos llevar por la histeria colectiva. Segundo, incluso si Hande realmente borró algo relacionado con la victoria de Kerem, ¿eso qué significa? Podría significar mil cosas. Tal vez simplemente no quería alimentar más los rumores sobre su relación. Tal vez quería evitar que los fans la bombardearan con preguntas sobre Kerem. Tal vez, y esta es una posibilidad que no podemos descartar, simplemente no quería involucrarse en absoluto. No todos tenemos que celebrar públicamente los logros de nuestros ex, ¿verdad? Tercero, recordemos que Hande Erçel es una persona muy privada. A pesar de ser una figura pública, siempre ha intentado mantener su vida personal lo más alejada posible de los reflectores. Es comprensible que no quiera que cada uno de sus movimientos sea analizado y juzgado por millones de personas. Tal vez, al no hacer ninguna declaración pública sobre la victoria de Kerem, simplemente estaba protegiendo su propia paz mental. Por otro lado, también es importante considerar el contexto de la relación entre Hande y Kerem. No sabemos exactamente qué pasó entre ellos. No sabemos por qué terminaron. No sabemos si todavía existe algún tipo de rencor o resentimiento.
Es posible que Ande, al ver la noticia de la victoria de Kerem, haya sentido una mezcla de emociones, desde alegría hasta nostalgia, pasando por un poco de incomodidad. Y en ese caso es comprensible que haya decidido no hacer nada. A veces el silencio es la mejor respuesta. Además, seamos honestos, la presión mediática sobre Ande y Kerem es inmensa. Cada vez que hacen algo bueno o malo, se convierte en noticia. Cada uno de sus gestos es interpretado y analizado hasta la saciedad. Es normal que en estas circunstancias quieran evitar cualquier situación que pueda generar más drama o controversia. Ahora bien, hablemos de las posibles razones por las que Ande podría haber actuado de esta manera, si es que realmente lo hizo. Una posibilidad es que simplemente esté tratando de superar la relación. Todos sabemos que superar una ruptura puede ser un proceso largo y doloroso. Y a veces la mejor manera de hacerlo es distanciarse de todo lo que te recuerde a la persona que ya no está en tu vida. En ese caso, eliminar cualquier rastro de la victoria de Kerem en sus redes sociales podría ser una forma de protegerse a sí misma y de seguir adelante. Otra posibilidad es que Ande esté en una nueva relación y quiera evitar cualquier malentendido con su nueva pareja. Sabemos que Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas desde su ruptura con Kerem. Es posible que quiera ser respetuosa con su nueva pareja y no quiera que se sienta incómoda por su pasado con Kerem. También es posible que Ande simplemente no quiera participar en el circo mediático que se ha creado en torno a su relación con Kerem. Como dije antes, la presión mediática sobre ellos es inmensa. Es comprensible que quieran evitar cualquier situación que pueda generar más drama o controversia. En resumen, mis queridos chismosos, la supuesta reacción de Ande Erçel ante la victoria de Kerem Bürsin es un tema complejo y lleno de matices. No podemos juzgar a Ande sin conocer todos los detalles de la situación. No sabemos qué pasó entre ella y Kerem. No sabemos cuáles son sus motivaciones. Lo único que podemos hacer es especular y tratar de entender su punto de vista. Lo importante es recordar que Ande Erçel y Kerem Bürsin son seres humanos como nosotros. Tienen derecho a su privacidad. Tienen derecho a superar su relación a su manera. Tienen derecho a no participar en el circo mediático que se ha creado en torno a ellos. Así que la próxima vez que vean un rumor sobre Ande y Kerem, recuerden tomarlo con pinzas. No se dejen llevar por la histeria colectiva. Analicen la información con cuidado. Y sobre todo, recuerden que detrás de cada rumor hay personas reales con sentimientos reales. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande realmente borró la victoria de Kerem? ¿Por qué creen que lo hizo? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, risas y, por supuesto, mucho chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero, esperen, la cosa no termina aquí. Porque la realidad es que este chisme tiene muchísimas capas y aristas que merecen ser exploradas a fondo. Así que agárrense sus tazas de té bien calientes, porque vamos a adentrarnos aún más en este laberinto de especulaciones. Para empezar, vamos a hablar un poco más sobre el premio que ganó Kerem. ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan importante? Se rumora que es un reconocimiento a su trayectoria, pero también a su reciente papel en una producción internacional que lo ha catapultado aún más al estrellato. Este premio no solo consolida su carrera, sino que también lo posiciona como uno de los actores turcos más influyentes del momento. Y claro, esto inevitablemente lo pone en el centro de atención, haciendo que la lupa esté puesta sobre cada uno de sus movimientos y, por supuesto, sobre las reacciones de su ex Ande. Ahora bien, pensemos un poco en la psicología de Ande. Ella también es una estrella consolidada, con una carrera brillante y un enorme séquito de fans. Ha protagonizado numerosas series y películas que han sido un éxito rotundo, y su imagen es impecable. ¿Podría ser que en el fondo exista una pequeña pizca de envidia o competencia ante el éxito de Kerem? No digo que sea necesariamente algo malo. La competencia sana es natural entre colegas, especialmente en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Pero seamos honestos,
¿Quién no ha sentido un poquito de celos al ver el éxito de alguien más? Además, hay que considerar la posibilidad de que Ande esté harta de que se le relacione constantemente con Kerem. Han pasado meses desde su ruptura, y ella ha intentado seguir adelante con su vida. Sin embargo, cada vez que Kerem logra algo, los medios y los fans vuelven a traer a colación su romance, como si ella no tuviera su propia identidad y logros. Imagínense lo frustrante que debe ser. Es como si su pasado amoroso la persiguiera constantemente impidiéndole avanzar. Y hablando de su pasado amoroso, ¿qué sabemos realmente de la relación entre Ande y Kerem? Aparte de lo que vimos en las pantallas y en las redes sociales, ¿conocemos los detalles íntimos de su romance? Por supuesto que no. Solo ellos saben lo que realmente pasó entre bambalinas. Tal vez su relación fue mucho más complicada de lo que aparentaba, llena de altibajos y desacuerdos que no salieron a la luz pública. Tal vez existen heridas que aún no han sanado, y la victoria de Kerem simplemente ha reabierto viejas cicatrices. Otra teoría que ha estado circulando por ahí es que Ande y Kerem tienen una relación cordial, pero prefieren mantener las apariencias para evitar alimentar los rumores. Tal vez se han puesto de acuerdo para no hacer ninguna declaración pública sobre su relación, ni buena ni mala, para así proteger su privacidad y evitar el acoso de los medios y los fans. Sería una jugada inteligente. Ahora, regresemos al tema de las redes sociales. ¿Qué importancia le damos a lo que la gente publica o deja de publicar en sus perfiles? En la era digital, las redes sociales se han convertido en una extensión de nuestra personalidad, una ventana a nuestras vidas. Sin embargo, también son una herramienta de manipulación y una fuente inagotable de información falsa. ¿Realmente podemos confiar en lo que vemos en Instagram o Twitter? ¿Podemos basar nuestras opiniones y juicios en capturas de pantalla y comentarios anónimos? Yo creo que no. Es muy fácil editar una foto, manipular un mensaje o crear un perfil falso. Cualquiera puede inventar una historia y hacerla circular por Internet, y si la historia es lo suficientemente jugosa, se propagará como la pólvora. Por eso es tan importante ser críticos y escépticos ante la información que consumimos en las redes sociales. No creamos todo lo que vemos, y no juzguemos a la gente sin tener pruebas concretas. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, es muy posible que el rumor sobre la eliminación de la victoria de Kerem sea completamente falso. Tal vez alguien inventó la historia para generar polémica y obtener clics. O tal vez alguien manipuló una captura de pantalla para hacer creer que Hande había borrado algo. Las posibilidades son infinitas. Pero incluso si el rumor fuera cierto, ¿tenemos derecho a juzgar a Hande? ¿Tenemos derecho a invadir su privacidad y a opinar sobre su vida personal? Yo creo que no. Ella es una persona como cualquier otra con sus propios sentimientos, sus propias motivaciones y sus propios problemas. No tenemos derecho a exigirle que se comporte de cierta manera, ni a criticarla por sus decisiones. En resumen, mis queridos chismosos, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad obsesionada con el chisme, con la fama y con las redes sociales. Una sociedad que juzga y critica sin conocer la verdad. Una sociedad que ha perdido el sentido de la empatía y el respeto. Por eso los invito a reflexionar sobre este tema. No se dejen llevar por la histeria colectiva. Analicen la información con cuidado. Sean críticos y escépticos. Y sobre todo, recuerden que detrás de cada rumor hay personas reales con sentimientos reales. Y ahora sí, antes de despedirme definitivamente, quiero agradecerles a todos por llegar hasta el final de este vídeo. Son los mejores chismosos del mundo. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Han cambiado de opinión sobre Hande y Kerem? Quiero saberlo todo. Y recuerden, la próxima vez que escuchen un rumor, tómenlo con pinzas. La verdad siempre es mucho más compleja de lo que parece. Besos y nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos chismosos. No olviden suscribirse, darle like y compartir este vídeo con todos sus amigos. El chisme es mejor cuando se comparte. Adiós.